Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada y todavía por mixlr.com diagonal Radio WAPS. Usted nos está viendo en este momento por Facebook Comunicación Radio WAPS. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les saluda a vos, Yasmín Rodríguez, Juan Quintana en los controles técnicos. Y bueno, le damos la mejor de las bienvenidas. Gracias por estar aquí. Y damos inicio a esta agenda mediática, Agenda 1180, y está hoy como jueves, todos los jueves nos acompaña la maestra periodista Gladys Navarro. ¿Qué tal, maestra? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Yasmín? Muy buenos días. Muy bien, muy feliz, muy contenta. Ya vamos avanzando la semana. Qué rápido Súper están rápido. yendo los días. De pronto ya nos encontramos en 20 de mayo. Faltan unos días, apenas 2 semanas para las elecciones. Y pues bueno, ya en este avance de año. Me da mucho gusto estar aquí comentando las noticias, un poco de lo que se está presentando en los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel estatal, cuáles son esos temas que se están manejando en la agenda de los medios. Claro, y bueno, ¿qué es? ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Mucha información, espero que luego le estamos cortando los minutos a la maestra. La inspiración. Pero, no, pues muchísimo creo que hay de todo, pero sin duda el gran tema que está marcando la agenda, pues son, creo que las elecciones, ya como decía, estamos pues unos días, estamos a unos días de que ya sea la jornada electoral, que es el 6 de junio, ¿no? Nos encontramos al jueves 20, pues prácticamente 2 semanas y un cachito, ¿no? Ya para arrancar, las autoridades electorales nos han informado, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, que pues todo va avanzando. Ya a nivel estatal la papelería se está imprimiendo y se va a empezar a distribuir ya en cuanto lleguen. A nivel federal pues igual continúan las capacitaciones, los ensayos, se han estado haciendo simulacros ya también de elecciones, es decir, para que todos estos funcionarios electorales pues sepan qué es lo que tienen que hacer. Hemos visto que a nivel estatal pues también lo están realizando. Hay que recordar que estas elecciones son consideradas históricas por, digamos, el tamaño, ¿no? De lo que de lo que está en juego. Y pues básicamente son 15 gubernaturas, se va a renovar todo el Congreso de la Unión, que bueno, ahí creo que es donde se centran, perdón, todas las miradas, porque pues de eso dependerá que se pueda continuar la continuidad del presidente en cuanto a el establecimiento de las reformas políticas. También allí, recordemos, se aprueban los presupuestos, entonces el interés está centrado, ¿no? Y la expectativa en cómo se va a conformar el Congreso de la Unión. Actualmente Morena tiene una mayoría absoluta. Pero también pues vamos a tener elecciones en los estados, como decía, renovarse 15 gubernaturas y bueno, en el caso de Baja California Sur, 80 cargos de elección popular, desde luego la gubernatura, los 5 ayuntamientos, porque de pronto nos quedamos pensando, no son las 5 alcaldías, sí, los alcaldes, las alcaldesas, pero vienen con todo un equipo, que es la planilla del ayuntamiento que se va a renovar y por supuesto pues también el Congreso local, donde actualmente es mayoría morena. Somos un Congreso chico en comparación con la mayor parte de los del país. Tenemos un Congreso en donde hay 25 diputados, diputadas. De pronto a veces estamos en el ajetreo, creo que muchos ciudadanos, ciudadanas, y nos perdemos, ¿no? De esta información. Yo les pregunto a veces a mis alumnos, incluso los más avanzados en los semestres, ¿cuántos diputados creen que tenemos? Y me hablan de unos números, ¿no? Tan superiores, y no, les digo, imagínense pagarles a tantos esos miles de pesos, ¿no? Pero tenemos 21, 16 de mayoría y 5 de representación proporcional. Estamos divididos en 16 distritos electorales locales. Habría que preguntarle también a la ciudadanía, ¿conocen sus distritos? ¿En dónde se encuentran? Y luego, ¿quiénes están contendiendo por sus distritos? Esto es fundamental porque finalmente ellos son los que van a llevar nuestras inquietudes al Congreso, porque recuerden que llegan a legislar esencialmente, claro, por la zona por donde están participando, pero al final de cuentas recogen inquietudes de la ciudadanía toda, ¿no?
y les toca. Así es que creo que como parte de la participación ciudadana, que no se reduce exclusivamente al día de la jornada, pues es el informarnos, ¿no? En este proceso todavía de quiénes son y qué es lo que a qué se están comprometiendo. A nivel federal, pues tenemos 2 distritos, también se van a renovar, como decía, ¿no? Nuestras representaciones federales en el Congreso, los diputados. Y bueno, está concentrada, ¿no? La expectativa y las planas de los periódicos y toda la cobertura de los medios de comunicación en las elecciones. Si has visto, actualmente se están concentrando ya, cada vez más, con mayor frecuencia estamos observando que hay encuestas, ¿sí? Que hay sondeos, a lo mejor tú misma has participado de algunos de ellos porque nos están llamando, bombardeando con llamadas telefónicas a nuestros hogares, Tú incluso contestas por WhatsApp, pues es cada que que no ven. llaman. Ajá. Entonces, me hablan poco al número local, pero justamente porque me hablan tan poco y tienen tan pocos mi número, contesto, o sea, de forma automática, pero además también ya conscientemente me interesa revisar de qué manera están haciendo estos ejercicios, o sea, por una curiosidad o por el ser metiche de los reporteros y reporteras que somos. Entonces, me gusta escuchar de qué es lo que nos están preguntando, ¿no? Cómo se están conformando las encuestas, porque es todo un gran tema, la cuestión de las encuestas, ¿no? Entonces, se están incrementando y se están presentando a nivel nacional estos estudios, ¿no? Los resultados. ¿Y qué es lo que, digamos, nos están presentando los medios de comunicación a partir de la presentación de estas encuestas? Es que Morena, hasta hace unas 2 semanas, se hablaba de que Morena lograría la mayoría en el Congreso de la Unión. Hoy parece que les está complicando el panorama. La encuesta más reciente del diario El País habla de que Morena pierde la mayoría, así titula su nota, la mayoría absoluta y que necesitaría aliados para controlar el Congreso, ¿sí? Que estos aliados pues sería el Partido Verde, ¿no? Actualmente casi quintuplica escaños Morena, ¿no? Entonces buscaría aliados como el Partido Verde o al PT para poder controlar la Cámara, por lo que reitero representa, ¿no? Poder seguir avanzando con las reformas estructurales del proyecto de la 4T y los presupuestos, ¿no? Que es fundamental. Apunta esta encuesta de El País, que las vamos a compartir si quieren después en los comentarios. Esta encuesta apunta a un estancamiento del PAN, pero, y esto es algo interesante, a un notable crecimiento del PRI, ¿no? Es decir, después de una debacle en el 2012 y en el 2018, pues estaría creciendo el PRI según el estudio del diario El País de España, pero habría un estancamiento del PAN, habría una caída de Movimiento Ciudadano y una caída también del PRD. Y apunta algo interesante para el análisis que establece que todavía el presidente tiene un 66% de aprobación, es decir, que un 66% de las personas encuestadas aprueban la gestión del presidente. Esto contrasta un poco con otras encuestas que hemos estado revisando, que nos han compartido, en donde se advierte una caída de la aprobación del presidente y se ubicaría en 51%, algunas otras, ¿no? Pero de todas maneras hablar de una aprobación del mayor al 50% y en este caso como la del país mayor del 60% me parece Muy alto una, todavía. ¿no? Muy alta todavía la aprobación de la gestión del presidente. Creo que allí es donde se han estado concentrando, y esto ya sería en mi análisis, se han estado concentrando quizá o descansando los esfuerzos de los candidatos y candidatas de la coalición Morena-PT, ¿no? Es decir, apoyándose en la gestión del presidente y en la imagen que todavía tiene de aprobación para sus candidaturas. Sin embargo, creo que ahorita comentaremos el panorama estatal. Es un poco riesgoso, me parece, y peligroso apostarle o echarle la leña, ¿no? al asador
a esto y no trabajar o avanzar en otros rubros. Y entonces eso lo que nos está dando como resultados es que hay algunas otras encuestas también que están saliendo en donde ubican con problemas para Morena, para controlar los estados del norte, para ganar los estados especialmente del norte del país. Todavía nos hablan las encuestas de que Morena estaría en posibilidades de ganar, ya no tan, digamos, con mucha soltura, alrededor de 8 o 10 entidades de las gubernaturas, de las 15 que están en juego, es decir, podría llevarse la mayoría, pero ya con ciertas complicaciones. Conforme se va avanzando la jornada, pues se va reduciendo ese margen, ¿no? Esos de ventaja. Y especialmente le representan, pues para Morena, complicaciones los estados del norte. Y los estados del norte significan, pues, el bastión económico, ¿no? Es decir, aquellos estados que le aportan más a la economía nacional. Estamos hablando de Nuevo León, estamos hablando de Tamaulipas, estamos hablando de, pues, Baja California Sur. Sí. Sonora. Turismo, Sonora, así es. Entonces, son 8 estados del norte en donde están concentrados, digamos, los trabajos para ver cómo van avanzando allí de todos los partidos que quieren lograr, ¿no? Ya sea ratificar o ganar estas gubernaturas. Entonces, hay una nota que me pareció relevante, aparece en el ya portal. Maestra, hay una falla técnica, se paralizó un poco el internet. ¿Nos puede repetir esta última parte que no se alcanzó a percibir? Sí, claro, les decía simplemente que, digamos, en el panorama nacional estamos observando cómo nos están presentando los medios de comunicación que la contienda, ¿no?, está en los estados del norte. Los partidos políticos están tratando de, pues, arrebatar los estados del norte, que concentran el 24% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Y decía, pues, cuáles son estos estados del norte. Estamos hablando de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, ¿sí? Entonces, Tamaulipas, y nos advierten, pues, que allí Morena estaría teniendo problemas para conseguir, ¿no?, la ventaja en estos estados, ¿no? Nayarit, incluso Nuevo León. Seguimos en Agenda 1180 AM. Una disculpa, tenemos algunos detalles técnicos que están suscitando, pero bueno, estamos de regreso y bueno, con más fuerza. Ya, por favor, dejen en internet para poder comunicarnos bien. Okay. Oportunidad. Y está viendo, maestra, ¿nos puede hacer súper rápido ese recuento de estos minutitos que se fueron del aire? Sí, claro. No, básicamente me concentré, no sé si ya lo repetí como 3 o 4 veces, pero
pero que digamos en los medios de comunicación nos están presentando las encuestas, las tendencias hablan de que Morena sigue con ventaja, con problemas ya, digamos, se va ajustando el margen, ¿no? de ventaja frente a los partidos opositores, tanto en la Cámara de Diputados, en los escaños de la Cámara de Diputados, como también en las entidades, decía yo, del norte del país, que las entidades del norte del país concentran el 24% del Producto Interno Bruto. Así es que los ojos de los líderes, ¿no? Incluso del propio presidente, están sobre los estados del norte, en donde nos incluimos, desde luego, la zona norte, para poder pues tener el control de estas entidades por el poder económico que representan. Hablábamos pues de la encuesta del diario El País, que ya pone con complicaciones para el caso de Morena, y en Baja California Sur las encuestas que están presentando, excepto una de ellas, que es de Moscopia Digital, todavía pone con una ventaja de 3 puntos al candidato Víctor Castro, candidato a la gubernatura en Baja California Sur, pero el resto de las encuestas que se están publicando, que hay que tomar todo siempre, como les decía, con cautela, con reserva, porque son sondeos, tienen márgenes de error, algunas más, otras menos, pero ubican al candidato Francisco Pelayo con una ventaja que, por cierto, es igual de 3 puntos, 4 puntos. Entonces, desde mi perspectiva, a partir de esta información, a mí me parece que van, y algunos otros comentaristas también han señalado, en un empate técnico, ¿no? Es decir, se ha reducido el margen, digamos, entre los candidatos. Creo que el candidato Víctor Castro llevaba un margen amplio hace todavía algunas 3 semanas atrás, un mes, pero el candidato Francisco Pelayo, es quien ha estado avanzando, ¿no? Y se le ha acercado, así es, y se le ha acercado al profesor Víctor Castro. Entonces, pues ese es el escenario a nivel estatal. Me parece que Morena no va a lograr ese mismo, digamos, avance que tuvo en el 2018. Creo que van a perder distritos locales, la configuración del Congreso de Baja California Sur ya no será, digamos, de mayoría morenista, digamos, por lo que se puede advertir por la gestión también que ha sido cuestionada a nivel del Congreso y también de los municipios. Así es que tiene un gran reto, ¿no? Morena a nivel federal. En esa parte que mencionas, en los municipios, ¿cómo lo consideras o cómo se está permeando? Igual. Sí, bueno, creo en principio, bueno, hay que recordarnos, estamos divididos como en regiones, aunque seamos 5 municipios, zona norte y zona sur. En la zona sur se concentra la mayor parte de los votantes, por eso es que, digamos, los esfuerzos de los candidatos están incluso en la gubernatura para poder sumar votos totales en Los Cabos y en La Paz, que concentran a la mayor parte del padrón electoral. Me parece que, de acuerdo a las tendencias, a las encuestas, Morena podría lograr quedarse con el municipio de Los Cabos, que es el motor económico de Baja California Sur, pero creo que pensar que eso es un triunfo, como me parece que muchos lo están viendo así, no es así, ¿no? La realidad es que se requiere, si ellos quisieran seguir impulsando el proyecto de la 4T, avanzar en el resto de los municipios. La Paz creo que va a tener problemas para retenerla, ¿no? Las encuestas dan una ventaja al candidato de la Alianza Unidos Contigo, Ricardo Barroso, y en el caso del norte, de los municipios del norte, Morena va avanzando en Mulegé. En Comondú está teniendo un rechazo, ¿no? El proyecto de Morena por la propia gestión del alcalde Walter Valenzuela, que ha sido muy cuestionado, ¿no? en aquella región. Entonces, va a estar interesante cómo se va a conformar. Como les digo, Morena estaría teniendo problemas para lograr avanzar en los municipios, salvo quizá en el caso de Mulegé y de Los Loreto. Cabos. Perdón. Así es. No, de Loreto no, ahí parece que está aquí. Así es. Entonces, pues ese es el panorama estatal, ya que hemos estado observando cada vez más denuncias de coacción del voto, denuncias de que se están hasta destruyendo la propaganda entre todos los partidos, ¿no? Han salido a señalar. Acusaciones, sí.
En algunos recorridos he visto que sí están destruidos los espectaculares, grandes, pequeños, los que sean, ¿no? Y denuncias algo interesante que ha Y estado en la semana. grabaciones, ¿no? También se ya, pues las han dejado salir y todo esto. Así es, por esta cuestión de las tarjetas famosas, ¿no? Que todos están utilizando, tarjetas con beneficios, algunos que sí las han impreso, o sea, que físicamente están dando, otras que solamente es como parte de la propaganda o que se queda en el discurso. Ya presentaron la Alianza Unidos Contigo una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el profesor Víctor Castro, el candidato de Morena PT, y contra la candidata Milena Quiroga por La Paz, ¿no? Por la alcaldía de La Paz, por hacer uso también de unas supuestas tarjetas. Y también, ¿qué tenemos en este escenario? Es como que lo que dice el librito. Cercana a la elección empiezan a llegar estas figuras que vienen a acuerpar a los candidatos y candidatas, y ubica seguramente ya llegaron unos senadores, ¿no? En el caso de Morena, para acuerpar 12 senadores, creo que llegaron, pero el mensaje me parece que no se quedó como tan de mucha fuerza, digamos, de contundencia. También vinieron a apoyar a los candidatos panistas, priistas. Y algo interesante es que el senador Ricardo Monreal estuvo aquí como parte de este grupo de senadores que llegaron a apoyar a los candidatos locales de Morena, y dijo que necesitaban a todos. Es decir, se plantean, se muestran, me parece, como con esa necesidad, como te digo, en el escenario nacional y por las tendencias, necesidad de sumar, de buscar la reconciliación, e hicieron un llamado directo a el exgobernador Leonel Cota Montaño, con el que habían tenido un gran choque, una confrontación. Así es, que se sumara, que lo necesitaban, y eso pues generó también muchísima controversia. Hasta ahorita sí. Así es, creo que el exgobernador ha guardado silencio, y creo que forma parte de las lecturas que podríamos estar haciendo. También llegó otra figura muy controvertida, senador Napoleón Gómez Urrutia, líder mineros del país, vino a acuerpar también la candidatura del profesor Víctor Castro y la de la candidata Milena. Y yo aquí haría una pausa para, desde la comunicación, lo que observé desde el análisis de la comunicación. Este líder minero ha sido ampliamente cuestionado y se generó una percepción durante muchos años de que era el enemigo público de México, ¿no? Por desvíos de recursos, por presuntamente haber estado envuelto en varios minero. Recordemos el tema de la pasta de conchos, ¿no? De cómo salió del país y bueno, pero ¿qué ocurrió allí? Esto es, como te digo, interesante analizarlo, ¿no? Estuvo exiliado, logró la ciudadanía canadiense, ¿no? Y resulta que al final ninguno de los cargos se le lograron imputar, ¿no? De los cargos que tenía, o sea, salió, ni siquiera estuvo preso, es decir, todos los cargos se fueron, exactamente, los procesos judiciales se fueron tumbando. Así es que para las elecciones pasadas del 2018 el señor llegó, participó, contendió, y tan es así que es senador. Así es que nos quedamos como con eso, por lo menos creo que en la percepción de un amplio sector de la ciudadanía, con esa idea queda, o sea, prevalece la idea de que esta persona es una persona que ha abusado, ¿no? Eso, reitero, como una percepción, ¿no? De desvíos de recursos, etcétera. Sin embargo, no se le comprobó nada. Y yo aquí preguntaría, ¿es porque realmente es inocente o es porque hubo fallas en la integración de las averiguaciones, o realmente hubo una simulación, o realmente hubo una persecución, como acusa incluso el propio presidente, que lo avala, que lo respalda, ¿no? A mí me parece que hicieron un mal trabajo las autoridades, porque incluso se generó, reitero, al parecer había todo tipo de pruebas en su contra y de pronto ya no hay nada, ¿no? Y todo se tumbó. Pero ¿qué pasa? Frente a ello, pues creo que el daño ya estaba hecho y se genera una percepción negativa, y desde el ámbito de la estrategia de comunicación me parece que llegar con este personaje acuerpando al profesor Víctor Castro, yo creo que son más puntos negativos que positivos, ¿no? Desde reitero, mi opinión, son puntos más negativos, y así podemos estar evaluando quiénes llegan, ¿no? A apoyar a quienes. ¿Son puntos positivos o son negativos? Como en su momento en el arranque de campaña llegó el presidente Felipe Calderón. ¿Puntos positivos o negativos para los candidatos de la Alianza Unidos Contigo?
Luego, finalmente, en este tema, ¿no? De que llega el senador Napoleón, se presenta con la candidata Milena, la candidata que ha estado en su discurso manejando el cuidado del agua, ¿no? El trabajo, cuando sabemos que la minería genera un altísimo riesgo precisamente para nuestro recurso hídrico. Entonces, pues reitero, desde la estrategia de comunicación, analizando las estrategias de comunicación, yo creo que aquí más bien son puntos ¿Quién negativos. abona, quién le resta? Sí. Así es. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el ámbito, en el contexto electoral, acercándonos ya al día de la jornada, ¿no? Pero también han ocurrido, perdón, algunas otras noticias, desde luego, a nivel nacional. Digamos, el último tema que abordaríamos sería el de la vacunación, pero no me gustaría dejar pasar este tema que me parece que está causando mucho ruido, que es la denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no? Por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. ¿En qué va este tema que lo comentamos? Pues en que un juez ya giró una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas. Fue emitida por el juez de control. Estoy leyendo una nota de Animal Político, Iván Aarón Seferín. Esto ocurre a días de que la Fiscalía General de la República presentó un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimara los argumentos con los cuales el ministro Juan Luis González Alcántara desechó la controversia constitucional sobre el desafuero. Recordemos que este proceso empezó, ¿no? Primero para desaforarlo, para poder proceder en su contra y así proceder legalmente contra el mandatario. Sin embargo, la Corte consideró que la decisión sobre el desafuero de un gobernador corresponde al Congreso local. ¿Qué quiere decir esto? Que se emite una orden de aprehensión cuando él todavía tiene desafuero y cuando la Suprema Corte de Justicia consideró que la decisión del desafuero le corresponde a un gobernador. Le corresponde, reitera, al Congreso local, ¿no? Y la Fiscalía insistía en que se diera el desafuero, ¿no? Entonces, incluso como parte de estas horas, lo que ha sucedido es que el Instituto Nacional de Migración emitió también una alerta migratoria para García Cabeza de Vaca, solicitud de la Fiscalía, para evitar detectar si llega a salir del país, ¿no? Es decir, para que se impida pues su salida del país. Hasta este momento en las comunicaciones ha habido una postura oficial del gobernador, pero no se sabe si está en el país o no, ¿no? Él se señala como una persecución, que es un golpe político, ¿no? Y que viene desde arriba. Así es, desde arriba, desde el presidente, dice, ¿no? Él dice que se defenderá, textualmente dice, hasta el límite, ¿no? Acusa una persecución política. Eso, ¿no? Que va a insistir en su defensa. En su cuenta de Twitter compartió un posicionamiento en el que acusa esta persecución de la que comentamos y que está emprendida desde el presidente. Textualmente dice el mandatario, la Constitución no protege a la persona, sino la función que un gobernador público democráticamente electo desempeña. Nuestra ley fundamental garantiza que la responsabilidad que otorgan los ciudadanos a través de las urnas no sea revertida, arbitraria y discrecionalmente para mandar mensajes de miedo o de intimidación. Escribió en su cuenta. Sí. Así es, ¿no? Entonces dice, el pueblo es libre y soberano, el pueblo libre y soberano de Tamaulipas me trajo hasta aquí, defenderé hasta el límite de mis fuerzas su veredicto. Este país no es la nación de un solo hombre, México nos pertenece a todos, ¿no? Ahí está su posicionamiento. Y en estas horas estamos esperando o a la expectativa, digamos, de qué es lo que va a suceder, si se va a ejecutar la orden de aprehensión o no, qué va a ocurrir, pero se libró la orden de aprehensión. Y también en reacciones de esta nota, tenemos que los gobernadores que están integrados, como sabes, los gobernadores del PAN están integrados en una especie de alianza de coalición, ¿no? Ya hicieron un posicionamiento, se manifestaron desde luego en contra de esto. El gobernador es panista, también diputados, senadores del PAN también cerraron filas con el gobernador de Tamaulipas, reclamaron se acate de inmediato el mandato de la Suprema Corte, es decir, que
permanece con fuero, ¿no? La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional afirmó que ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución, y así fue como lo manifestaron en redes sociales también de manera inmediata, ¿no? Hacen una condena ante lo que consideran es una persecución política del gobierno federal en contra del gobernador de Tamaulipas, y exigen respeto a la legalidad. También afirmaron que la orden de aprehensión en contra del gobernador rompe el pacto federal al no respetar la autonomía del Congreso local, porque reitero, para que nos quede claro, el Congreso local de Tamaulipas mantiene el fuero del gobernador, ¿no? Entonces, en teoría, pues no debería de ser pues aprendido, ¿no? Sin embargo, se libró esta orden de aprehensión. Entonces, pues está de verdad muy candente el tema, ¿no? Este tema va a seguir dando mucho de qué hablar en estas siguientes horas. Vamos a ver qué ocurre. Como reitero, para empezar, no sabemos si se encuentra aquí o no en el país. No lo ha dicho, él no ha precisado, y por eso es que también ya pues digamos, se le indica, ¿no?, al Instituto Nacional de Migración que lo pare, no vaya a ser que se vaya. Creo que aquí de fondo, ¿no?, algo que podríamos analizar es estas denuncias. Qué lamentable que sigan existiendo estas denuncias en principio por la presunción de actos ilegales que estarían cometiendo los gobernadores. No es el primer caso. Hay que recordar que en el periodo del 2012 hasta el 2018 también hubo varios gobernadores, varios de ellos priistas, la mayoría acusados de delitos de corrupción, otros que siguen sus procesos de corrupción, de desvío de dinero, de muchísimas situaciones. Recordarás el caso de incluso de los medicamentos contra los niños, ¿no?, que falsos, los del VIH, ¿recuerdas? O sea, este tema que se aplicó. Entonces, ¿a qué vamos, no? En México está, creo que muy debilitado el Estado de Derecho, ¿no? Y parece que quienes empiezan a violentar la ley, pues son quienes deberían hacer o vigilar que se cumplan, ¿no?, como las máximas autoridades, en este caso los gobernadores. Y de manera recurrente vemos acusaciones contra gobernadores, exgobernadores, de cómo presuntamente abusan, ¿no?, de su poder, abusan del cargo, y para hacer pues todo tipo de negocios. Creo que gran parte del reclamo ciudadano, ¿no?, de estos años es que se haga justicia, ¿no?, y que estos mandatarios pues verdaderamente estén tras las rejas y así se les comprueba. El problema, creo que, y es donde se ha estancado, me parece, el tema, el problema es que la mayor parte de estos casos se conocen en el contexto electoral, y entonces creo que se empaña también el trabajo que se pueda realizar, ¿no? Es decir, en la búsqueda de la justicia, ¿no?, en la búsqueda del combate a la corrupción, creo que se empaña porque es a propósito o justamente en el proceso electoral. Entonces, quienes se sienten atacados, como en este caso los panistas, pues acusan inmediatamente una persecución, y como si no hubiera elementos en contra, ¿no?, y desestiman las acusaciones. Entonces, creo que la ciudadanía nos quedamos con un mal sabor de boca también, ¿no?, porque entonces se generan dudas sobre una impartición sobre la impartición de la justicia, ¿no?, objetiva, expedita, y todo como sabemos que debe de ser, porque está ocurriendo en medio del contexto electoral. Entonces, esto puede ser una estrategia, sí, de parte de las autoridades, siempre ha ocurrido, pero el hecho de que siempre ocurra, me parece, no significa que tenga que seguir sucediendo, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, entre las reflexiones, ¿no? ¿Qué pasaría si esto, si digamos las autoridades dejaran pasar este contexto electoral y posteriormente ocurriera? Pues igual seguramente también habría reclamos de ciudadanos que estarían señalando por qué dejas pasar el proceso electoral cuando es importante, ¿no?, para la toma de decisiones, porque sin duda es importante que conozcamos qué tipo de gestión están haciendo al final de cuentas los partidos políticos, porque estas personas que llegan a gobernarnos bajo una bandera, ¿no?, de un color.
de un partido político. Y una de las grandes formas, o de las formas me parece más importantes de participar como ciudadanía, es no solamente el día de la jornada, sino es la vigilancia de la gestión, el que hagamos un acompañamiento, el que exijamos una rendición de cuentas y el que castiguemos la gestión, incluso si hubo una mala gestión de parte de los gobernantes en todos los niveles, en la gobernatura, en el Congreso de la Unión, en los ayuntamientos, en los congresos del Estado. Castigar con el voto es una forma importante, importantísima, diría yo, de participar. Pero ¿cómo vamos a castigar si algo no nos pareció? A partir de la información que se vaya generando. Por eso son importantes estos espacios, por eso es importante, fundamental el trabajo de los medios de comunicación, que nos gustaría, claro, que cada vez fuera más profesional, más amplio, más profundo, ¿no? Y más comprometido también socialmente. A partir de esa información que se nos disponga a la ciudadanía, creo que nosotros podríamos tener elementos para la toma de decisiones y para decir, este partido político reiteradamente me ha estado cumpliendo o incumpliendo, y entonces voy a castigar o voy a premiar con el voto también, ¿no? Creo que es algo un ejercicio muy básico que tendríamos que hacer. Entonces estamos como en esa disyuntiva, ¿no? Sí, qué bueno que nos informan de que hay irregularidades, presuntas irregularidades que cometen los funcionarios, los servidores públicos. Sin embargo, también qué complicaciones, ¿no? Porque siembran la duda de que puede ser una motivación política, y eso está en el panorama, cuando tenemos derecho, reitero, a una vigilancia del ejercicio de gobierno. ¿Cómo ves? Muy delicado, controversial, y qué decir, ¿no? Esperar qué sucede en estos próximos días, ¿no? Para el gobernador, en este caso en Tamaulipas, ¿no? Pero considerando todo esto, sí es una lástima, ¿no? De repente esos trapitos, la guerra sucia se aproxima, la guerra sucia está presente, y bueno, que muy fuerte, de repente tal vez no se imaginaban todo tan rápido. Es un golpe muy grande, ¿no? O sea, vamos viendo que desde que iniciaron esas elecciones han ocurrido cosas que pasan, pues, ¿qué será? Muy lentos, paulatinamente, y ahora se van generando información que va corriendo, o sea, no sabemos por dónde iniciar y a quién le tocará. Ya, es que de todos los partidos. En ese tema de las denuncias, en muchas ocasiones ocurre, muy lamentablemente, que pasa el periodo electoral y las denuncias no se sostienen. Por eso es fundamental que de verdad se haga un ejercicio muy profesional en la integración de las averiguaciones previas, en todo el trabajo de las fiscalías, para que se sostengan, porque entonces allí, ¿quién pierde? Pierde quienes quienes emprenden esta batalla, ¿no? Por la justicia, las propias autoridades, pero también la ciudadanía, porque nos quedamos por lo menos con la duda, bueno, ¿era responsable o no era responsable? Así pasó, ¿recuerdas? Con el caso Anaya, que también se dijo víctima de persecución y demás en la campaña, y el señor está tan tranquilo, ¿no? Entonces, nos siembra la duda y la duda de la impunidad también. Entonces, pues las autoridades tienen de verdad ahí un gran trabajo por cumplir con el reclamo ciudadano, ¿no? Del combate a la corrupción, pero efectiva y sin simulación. Y bueno, aproximándonos ya casi al final, pero todavía nos alcanza el tema del avance de la vacunación, ¿no? Creo que eso sigue estando estas noticias relacionadas con el COVID y la vacunación tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local. Rapidísimo, en el ámbito nacional tenemos pues que la vacunación continúa ya con todas las vacunas que conocemos, 7, 8, se siguen vacunando. Ya van hasta el 15 de mayo un total de 23.168.462 dosis, esquemas completos aproximadamente a la mitad, que son 10.604.476 dosis. Esta es la información que recupera el diario El Economista. Y hay que recordar pues que la vacunación se inició el 24 de diciembre del año pasado, y para su ejecución se cuenta con dosis de distintas farmacéuticas, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik y COVAX, el mecanismo de protección encabezado por la Organización Mundial de la Salud. También recientemente llegaron
más dosis de la vacuna Sinovac, ¿no? También ya a nivel nacional. Y bueno, a partir de esto, lo que se ha informado también ya es que algunas entidades, y la primera que dijo fue la Ciudad de México, es que el 7 de junio regresarían a clases, ¿no? Bajo un esquema controlado, supervisado y por supuesto también bajo la decisión de la ciudadanía. O sea, un día después de las elecciones también. Imagínate lo que implica, ¿no? Pero en general, en todas las entidades en donde ya se está avanzando con bueno, en todas se está avanzando en la vacunación, pero digamos aquellas en donde el semáforo se ha podido mantener en cierta estabilidad o se ha podido ir avanzando, como es el caso de Baja California Sur, también se está pensando pues en regresar, ¿no? A mediados ya de este año. El presidente dijo que se estimaba que para octubre, si no me equivoco, estaría vacunada ya toda la población. Vamos a ver si es posible llegar a eso. En el caso de Baja California Sur, las autoridades nos informaron que a propósito de la temporada de huracanes, que ya inició el 15 de mayo, y que tienen que realizar una vigilancia, una revisión minuciosa a todos los planteles, porque hay que recordar que sirven como refugios temporales. Baja California Sur es una entidad vulnerable para el embate de los huracanes. Entonces, en este contexto se van a estar revisando también todos los centros educativos para ver, digamos, qué les falta y de qué manera van avanzando en dejar las condiciones de infraestructura lo más aptas posibles para el regreso a clase. Entonces, en eso está la COEPRIS revisando la infraestructura y ya te imaginarás qué es lo que están encontrando, ¿eh? O sea, en todos los planteles muy lamentablemente han sido víctimas del vandalismo, ¿no? Pues imagínate, de basura, ¿no? Pero sobre todo del vandalismo. Hay jardines de niños, hay primarias en donde les han robado el cableado y han generado muchos problemas en general en la energía, ¿no? Entonces todo esto es costoso, así es que ahí están también los maestros, de verdad que mis respetos a propósito de que fue el 15 de mayo, hay que felicitarnos todavía a nosotras y a todos los maestros, nuestros colegas también, pero la verdad es que les está tocando un proceso complejo, sobre todo a los directores y directoras de los planteles que están teniendo que ver justamente todo esto, ¿no? De qué manera se puede regresar y todo lo que se requiere porque están haciendo solicitudes a la SEP tiene que responder también a ello. En fin, y bueno, también tuvimos como nota, ¿no? En esta semana, pues tuvimos la vacunación hacia el sector educativo, más de 8,000 docentes y personal educativo que fue vacunado. ¿Cómo te fue con las reacciones? Ya ves que parte de las noticias también de eso fue que nuestros colegas docentes estaban teniendo, muchos de ellos, reacciones pues como si fuera un COVID, pero en leve, digamos, dolor de cabeza, vómito, temperatura, escalofríos, bueno, de todo. Concluyo, la Secretaría de Salud nos informó que sí hubo unos casos de 2 o 3 personas que necesitaron hospitalización. Y también algunas otras autoridades de salud en los centros nos informaban que mucho también se debía a algunas complicaciones como la hipertensión y también al propio nerviosismo, ¿no? De los compañeros que tenían, pero sí, sin duda, esta vacuna CanSino pues generó muchos efectos para muchos colegas. Gracias a Dios no fue mi caso, a mí me fue muy bien, no puedo quejarme, no tuve absolutamente nada. Qué bueno, porque te platicaría de varios casos que no les fue muy bien, pero ya están vacunados y eso es muy importante para este regreso, ¿no? Quienes nos dedicamos al sector educativo, definitivamente se muestra un escenario de cualquier forma de incertidumbre, ¿no? 7 de junio es voluntario, ¿no? Pero definitivamente aquí pues sí se cuestionan algunos detalles, ¿no? Sobre todo quiénes irán, quiénes no irán, cómo se mostrará esa parte. Sí, y ojo, el 7 de junio en la Ciudad de México, pero no es ni en todo el país. Pongan atención. ¿No? Así es, entonces en Baja California Sur todavía no tenemos fecha, eso es una realidad. Tenemos semáforo COVID, seguimos en semáforo 3, que fue lo más reciente que nos dijeron hace un par de días, que se ha logrado una estabilización en el número de casos, pero que las autoridades no quieren, como viene el proceso electoral, como dar más apertura, sobre todo porque seguramente pues va a haber más movilización. Entonces, afortunadamente, pues se ha logrado esta estabilización. Tenemos actualmente
un total de 30.799 casos acumulados. De esos, afortunadamente, se han recuperado 28.948. Lamentablemente, las defunciones alcanzan 1.495 personas y permanecen activos 356. Entonces, como vemos, según el número de casos activos, pues imagínate, llegamos a tener más de 1.200, 1.600 casos activos por semana. Eso ha sido una disminución considerable. Aquí el llamado, como siempre hacemos desde este espacio universitario, a que sigamos siendo muy responsables todos y todas, ¿no? A seguirnos cuidando, sobre todo quienes ya tenemos la vacuna también, ¿no? Porque pues no significa que no nos vamos a enfermar, ¿no? Sino que podemos tener, digamos, más posibilidades, muchas más posibilidades de salir adelante y de que el embate sea menor, ¿no? Que si no la tuviéramos. Pero sí es fundamental la responsabilidad ciudadana, porque todavía nos falta mucho para tener una inmunidad, como dicen, no total, exactamente. mucho más amplia. A nivel nacional, nada más el dato van un total de acumulados en México, de casos confirmados, 2.387.512 casos confirmados. De esos hay defunciones, lamentables defunciones, 220.850, ¿no? Así es que, pues ese es el panorama que tenemos. Todavía nos falta que ver cómo avanzamos en el semáforo. Hemos visto desde luego más movilidad, pero las autoridades todavía no se han, pues digamos, animado, ¿no? A darnos una fecha para el regreso presencial a clases y seguramente todavía va a faltar un poco, ¿no? Aunque se están alistando, están revisando los planteles y pues bueno, según cómo vaya el comportamiento epidemiológico nos van a informar. Claro, efectivamente, y a esperar. Y bueno, la verdad, estamos bien emocionados, ¿no? Ya también otro tema, y casi nunca les comentamos los días festivos, pero ¿qué crees? Se acerca el Día del Estudiante. ¿Algún Claro, mensajito sí. que le quieras decir a nuestros estudiantes? No, pues de verdad que muchísimas gracias. Gracias por estos 15 años. Además, cumplí 15 años como docente y estoy muy feliz por ello. 15 años como docente en la UABS y ha sido un tiempo de mucho crecimiento. Y de verdad que solamente gracias a mis estudiantes, gracias por hacerme ver mis errores, gracias por escucharme, gracias por sumarse conmigo en muchos casos a la indignación por todo, ¿no? Y en muchos otros casos también por ellos emprender también y proyectos y por hacerse cargo también de su educación, por formar parte de un proceso. Recordemos que el proceso de enseñanza-educación, pues es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso en donde interviene no solamente el docente, los alumnos son fundamentales, los padres de familia, el contexto en general, la infraestructura, la institución, todos. Así es que gracias por la parte que ellos están haciendo y de verdad todo mi reconocimiento también por quienes aún en la pandemia están haciendo su mayor esfuerzo por seguir, ¿no? Por seguir adelante en las clases virtuales. Así es que, pues, sigamos por el bien De todo de y todos y muchísimas todas. gracias. Sí, la verdad que sí, este esfuerzo tan grande por parte de ellos, estar ahí en sus clases de cualquier plataforma y bueno, aunque a veces no muestren sus caritas, no importa, porque sabemos que están por ahí, ¿no? Y ese esfuerzo definitivamente es muy grande para las formas o lo que estamos pasando en esta pandemia. Así que esperemos verles pronto, sinceramente, ¿no? Así es, adelantadas el 23 de Sí, mayo. sí, sí. Que no nos vamos a ver, pues no vamos a poder decirles muchísimas felicidades, al igual que a los maestros, maestros, de verdad, Sigan esta guardando su actividad. sana Uf, distancia y que se sigan cuidando porque ellos todavía no están vacunados. Así es, exactamente. Sí, sí, sí. sigan Y siendo bueno, responsables. con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, maestra Gladys, una vez más con sus comentarios certeros, atinados y bueno, que nos hace llegar cada semanita. Muchísimas gracias. Y bueno, siendo ya casi, van a ser las 10 de la mañanita, les agradezco que estén en nuestro espacio de Agenda 1180 AM, en el espacio de ese análisis mediático que hace la compañera Gladys Navarro sobre cuestiones locales, nacionales e internacionales. Y bueno, también nos despedimos porque hoy es el Día Mundial de las Abejas y bueno, eso más que nada lo mencionamos por ese objetivo que tiene varios objetivos, ¿no? Que tiene la ONU en el tema de esta conmemoración y es para ya hacer un llamado a la población mundial, ¿no? A los políticos sobre la importancia de proteger a las abejas, además de recordar que dependemos de las abejas y de otros polinizadores, así
que pueden contribuir de forma significativa a resolver grandes problemas relacionados con nuestro ambiente, ¿no? Con los alimentos, a eliminar el hambre de los diferentes tipos de países, perdón, y sobre todo detener la biodiversidad. Vamos a poner la cámara para acá, la tengo de lado, sobre todo para detener la pérdida de esta biodiversidad que pues, ha caído muchísimo, la degradación de los ecosistemas, y para mantener pues un logro, ¿no? Con esos objetivos de desarrollo sostenible que se van atendiendo paulatinamente y que es un gran reto para el 2030, ¿no? Y bueno, con eso nos despedimos y muchísimas gracias por estar aquí. Juan Quintana en los controles técnicos, Yasmin Rodríguez en la voz. Hasta la próxima, y quédese en la programación del 1180 en amplitud modulada. El día de mañana hay un festival para los estudiantes en punto de las 6 de la tarde, tienes una cita, el Departamento de Difusión Cultural tiene un magno evento para todas y todos ustedes, traten de participar porque hay un sinfín de actividades que realizar y detallitos que tienen para ustedes. Hasta la próxima y nos vemos.